¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro, pues que hoy vamos a dedicar a hacer una valoración de los resultados de las elecciones que hemos celebrado ese caluroso domingo 23 de julio. Con una participación del 70,40%, casi 4 puntos más porcentuales que en 2019, entonces fue del 66,23%. Los resultados pues son los siguientes, les voy a leer los resultados directamente. Partido Popular, 136 diputados, estoy hablando del Congreso. Partido Socialista, 122, Vox, 33, Sumar, 31, Esquerra 7, los de Junts, vamos, los de Puigdemont ya saben, 7, Bildu 6, el PNV 5, los gallegos del BNG 1, Coalición Canaria 1 y Unión del Pueblo Navarro 1. Y del Senado pues le voy a dar exclusivamente los dos primeros, luego ya lo iremos desgranando. El Partido Popular, 120 escaños con mayoría absoluta, y el Partido Socialista 72. El resto de partidos pues son un poco irrelevantes, aunque por supuesto que ahora lo vamos a comentar. Y para valorar estos resultados electorales me acompaña pues una persona que es experta en elecciones, que es Ramón Cumbián, a quien ustedes conocen porque ya ha pasado por estos estudios en otras ocasiones, y también el CEO de APP Mobility, Agustín Martín. Ramón, muy bienvenido de nuevo, un placer y encantadísima de... Pues encantado, muy bien hallada de nuevo y encantado de estar contigo. Saludamos también a Agustín, gracias por haber venido y vamos a hablar. Además a Agustín le gusta mucho el tema demoscópico y he dicho la empresa por pura cortesía hacia Agustín, porque realmente hoy de lo que va a hablar es de demoscopia, que es un tema que domina. Bueno, pues... vosotros mismos, cuando queráis. Empezamos a hablar de los resultados. Pírrica victoria para el Partido Popular, un triunfalismo para el partido que ha perdido las elecciones, que yo tampoco entiendo tanto triunfalismo, pero han perdido el Partido Socialista, y Sumar también ha perdido con respecto a lo que era Unidas Podemos, pero están tan contentos, parece que han ganado. Bueno, siempre han ganado todos, ¿no? Pero en fin, ¿quién ha ganado? Bueno, el Partido Popular. Es algo que yo, cuando estaba en este ámbito y trabajábamos dentro del ámbito de la estrategia de campaña, lo que llamábamos la gestión de las expectativas. Al final, la gestión de las expectativas es muy importante. Las expectativas del Partido Popular por los sondeos demoscópicos eran mucho más altos. Sin embargo, las del Partido Socialista eran más bajos. Pese a darse este resultado, se da esta paradoja. Los que han ganado se pueden ver como perdedores, como ciertos perdedores, y los que supuestamente han perdido y han dejado de ser el partido más votado se ven como ganadores. Además de que estamos en un sistema que no es presidencialista, sino un sistema de partidos, y se tiene que, al final, el presidente del gobierno investido tiene que serlo a través de los votos, tiene que alcanzar la mayoría suficiente en el Congreso. Pero la realidad es que el Partido Popular después ha incrementado notablemente sus votos, el Partido Socialista también ha incrementado sus votos, y Vox, como has dicho, Sumar, sin embargo, han disminuido su número de votos. A partir de aquí, a partir de ahora, vamos a ver cómo se formalizan las mayorías en el Congreso. Yo titularía el resultado electoral diciendo: amarga victoria del Partido Popular y dulce derrota del Partido Socialista. Así es. Es en la línea de lo que estaba diciendo Agustín ahora mismo. Pero yo diría que mi análisis iría no tanto, que seguro que es ese, pero digo, en otro aspecto, iría a ver qué ha pasado y por qué se ha llegado a este resultado. Porque si no se analizan el porqué de las situaciones, pues volveremos a incurrir en los errores, que seguro que los ha habido. Ha habido un error en el cálculo. En esta ocasión, todas las empresas demoscópicas han fallado. ¿Todas? Todas. Por tanto, ha habido un error en el cálculo, es decir, que incluso los profesionales demoscópicos han errado. Todos sabemos que la demoscopia es tomar unos datos objetivos de unas entrevistas y después sacar unas conclusiones en función de una serie de algoritmos y variables que hay en esta sociedad. Han errado. Y buscando el motivo del error, con independencia de que yo creo que la campaña de Sánchez al final ha demostrado ser brillante para él, es decir,
él alimenta la política de bloques que ya inventó Zapatero, recuperar la política de bloques, la política guerra civilista. Esa es la que han alimentado y les ha salido adecuadamente bien, identificando además a Vox con la extrema derecha peligrosa que es la vuelta al franquismo. Es decir, rechazan la transición, pero ponen a Vox como el peligro de nuestro sistema democrático, que es precisamente de la transición. Y voy a decir que aunque el señor Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, no entró en ese juego, y a mí me parece que es lo más cabal, lo más sensato y lo más maduro, es decir, España necesita tener un gran pacto de Estado, es decir, tener partidos constitucionalistas que saben ponerse de acuerdo en los pactos de la Moncloa, en los pactos de Toledo o incluso en los pactos de Ajuria Enea contra el entorno terrorista. Y esto hoy en día no se puede dar. Hablar con esa sensatez, el problema que parece que dicen las urnas, yo hablo como los especialistas, con las cartas vistas. Entonces, que sí, pues lo que ha demostrado España es que no está madura para eso. Y al final, en el bloque, por decir así, por acoger esa dialéctica de la derecha que está Vox, Vox sí juega a eso y no podemos sino considerar que el resultado de Vox ha sido un bluff. Es decir, Vox ha jugado a eso y al final Vox ha perjudicado claramente la opción de derecha o centroderecha del panorama político español y cosechando además un mal resultado. Es decir, el Partido Socialista, o el señor Sánchez en concreto, que es una individualidad dentro del Partido Socialista, ha sabido utilizar perfectamente, y voy al resultado, ha sabido utilizar perfectamente los bloques, poner a Vox como Satán que va de la mano del Partido Popular y ha movilizado el voto de izquierdas, porque fíjense, hay algunos datos que son curiosos. Bueno, el Partido Popular gana en casi toda España, en casi todas las provincias. Donde no gana son contadas en las dos provincias extremeñas que casualmente, por ejemplo, si no recuerdo mal, es en Badajoz, Vox no alcanza a tener ni un diputado y sin embargo perjudica, empatan a 2 PSOE y PP y habrían sido 3-1 porque Vox se queda sin entrar y perdemos un diputado. También ocurre, es decir, que ha funcionado para el señor Sánchez en Sevilla, también, que gana el Partido Socialista, pero también con los márgenes de votos de Vox se queda subrepresentado y beneficia al bloque de la izquierda. Ocurre lo mismo en Las Palmas de Gran Canaria. Ocurre lo mismo en Navarra, pero esta vez no por Vox, porque tienen 1 y 1 el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, y habrían sido 3 perdiendo 1 el PSOE. Y hay que recordar que en Navarra, tradicionalmente, UPN iba primero solo como marca asociada al PP, después como Navarra Suma con el Partido Popular y con Ciudadanos. Y estos experimentos de ir solos en el momento que estamos llamando a la unión para un cambio, pues nos hacen ir perdiendo un goteo de diputados, que el resultado no habría sido espectacular, pero sí hay un fácil cálculo de 6-8 diputados que habrían cambiado completamente el panorama. Y luego aparte está la situación catalana, donde sí es cierto que, sin criticar yo en ello la ley electoral, pero como consecuencia de la ley electoral ha habido una circunstancia objetiva, y es que Esquerra Republicana de Cataluña ha perdido más de 400.000 votos que ha recogido el Partido Socialista, voto útil de nacionalistas catalanes que prefieren que gobierne el Partido Socialista ante la eventualidad de que pueda venir el Partido Popular. Y eso ha hecho que el Partido Socialista en las provincias de Tarragona y de Barcelona ha sacado al segundo, más de 17 puntos. Y en Lérida y en Gerona ha sacado 10-11 puntos al siguiente. Al beneficiar la ley D'Hondt con sus cocientes a las mayorías, ha obtenido una gran representación. No digo sobre representación porque es la que le corresponde, pero la estrategia les ha salido bien. Ha tenido una gran representación el Partido Socialista y de nuevo nos encontramos que en provincias como Gerona o como en Lérida nos quedamos sin representación PP y Vox, pagando el pato de tener esta discusión tan fantástica entre unos y otros. En Barcelona, y cuando digo que nos quedamos sin representación, digo que nos quedamos sin representación teniendo en Lérida y en Gerona un 16 y pico y un 19 y pico % de los votos.
que no tienen representación parlamentaria. De nuevo, esto lo incluyo en ese entorno de 5 o 6 diputados que se han perdido. ¿Y dónde está eso de ese 5? Con 5% tienes un diputado. No, el 5% no tienes un diputado con el 5%. Bueno, si alcanzas sí, pero quiero el 5%, entras en el reparto de diputados. Es que yo creo que no terminamos de conocer bien la ley y entonces pues la gente dice, no, pero con el 5% no es verdad. Tienes diputado. Pues no. No, con el 5% entras en el reparto de diputados, si te toca. Entras a los cocientes de reparto de diputados como todos los demás. Y si no alcanzas al 5%, aunque te hubiera tocado, no entras. Cuando hay un partido mayoritario de forma espectacular, ese va a absorber muchos votos y sube el listón del 5% a un efectivo, a veces, como ha ocurrido en Lérida y en Gerona, pues se sube ese entorno, en algunos casos por encima del 10%. No así en Barcelona, que como en Barcelona se repartían 32 escaños, en Madrid 37, pues Vox entra, saca 2 con un 7,5% de los votos. También pasa en las municipales, en menor medida, pero superar el 5% no significa que vayas a tener concejal. Claro. Hay partidos, sobre todo en los municipios más pequeños, que con un porcentaje muy superior al 5% se quedan sin representación, por lo que ha explicado Ramón Cubián. Aquí decir sobre lo que se ha comentado y se ha puesto encima de la mesa de los sondeos, efectivamente, han fallado, pero también quiero decir que nosotros, la ley electoral también tiene mucha culpa en incidir en esto. Esto de no poder hacer encuestas la última semana de elecciones también les complica en ciertos momentos porque ha habido cambio de voto en la última... Y es que aquí sí que ha habido cambio de voto en la última semana. Y así lo estaban diciendo los especialistas. Con esa estrategia... Es cierto, pero si vemos, no quiero decir quién es, por no decir una empresa de demoscopia respecto de otra, pero si vemos a los expertos demoscópicos y algún presidente o titular de alguna de estas empresas de primer nivel, de las que más acierta o la que más acertaba sistemáticamente, empezaban los debates televisados a las 8 de la noche, conectando con ellos, y que cuando ya podían manifestar, o a las 9 de la noche, porque ya había cerrado las Islas Canarias, comenzaban en los debates y venían a expresar los datos que tenían ahora sí de la última semana, y erraron estrepitosamente. Seguían diciendo 145, 150, según qué empresas, y alguna incluso me consta que varió su predicción en los últimos momentos de 155 a 150 y otras de 150 a 145. Sí, sí. Erraron, pero sin embargo GESOP o Adelaida, la del periódico Adelaida, sí que estuvieron mucho más cerca. ¿Por qué? Porque lo pudieron hacer la última semana. Sí, esos sondeos que los dimos como exóticos por el resultado que daban, resulta que fueron los que más se acercaron. ¿Por qué? Porque estos sondeos, GESOP al final es una empresa muy importante de demoscopia y lo estuvo realizando desde el Reino Unido, además, y se acercaban... No recuerdo mal, trabajaban con una... Voy a decir que yo estuve revisando todos los estudios demoscópicos que se hacían fuera de España, o los que accedí, vaya, no todos, fuera de España, y algunos, tirando del hilo, venían realizados por alguna empresa demoscópica catalana que trabajaba para ellos fuera de España, y voy a decir, y admito mi error, que los desprecié, porque los veía más próximos a lo que decía el señor Tezanos con el CIS que a la realidad demoscópica, porque yo confiaba en la realidad demoscópica del resto de empresas serias. De las empresas serias que siempre estaban acertando. Entonces, poner encima de la mesa esto, que si hay corrientes, pasan cosas en la última semana importantes, las empresas demoscópicas es verdad que se quedan con el último, que es de la semana anterior, y eso puede contribuir a esos errores. De todas formas, Pedro Sánchez ha vendido mucho y bien lo de que la extrema derecha, yo tampoco lo termino de entender, y sin ser Vox y Santiago Abascal concretamente personas a las que yo votaría, porque no lo haría nunca. Yo tampoco, pero tampoco entiendo que se demonice de esa manera. O sea, se acepte con una, bueno, pues con una tranquilidad, como algo natural, una naturalidad que tampoco entiendo. Que Bildu, que no nos olvidamos del pasado que tienen, o sea, de hecho, cuando se habla de ellos se dice los bilduetarras, porque es verdad, son personas vinculadas, con delitos de sangre en sus listas. Claro, y con cerca de 1000 muertos a sus espaldas. Y se le da carta de naturaleza.
y Vox, que hasta donde yo sé no han matado a nadie. Es verdad que tienen unas ideas, que yo no, hay cosas en las que no puedo entender que personas de este siglo piensen así, no lo puedo entender, pero también es cierto que bueno, pues tienen una cosa que para mí es fundamental, defienden la unidad de España y quieren trabajar, se supone, por el bien de los españoles, y no tienen, vamos, ni un delito a sus espaldas. Y entonces eso es malo, malísimo, y sin embargo tener a los etarras ahí manejando los hilos, que además sale Otegi, que Otegi será todo lo que sea, pero mentiroso no, sale y dice, no, pues estamos negociando, llevamos 4 años negociando, y ahora ha salido y ha dicho, si queréis ya sabéis. Fíjate, yo vuelvo... Y los separatistas, ¿eh? Los últimos 15 días han sido pactos PP-Vox, no pactos PSOE-Bildu, los que se han puesto encima de la mesa. Con todo lo exótico que has comentado tú, de quitar banderas gays, de tal, y de incluso algunas noticias que creo que eran fake, pero estaban allí, de que prohibían hacer tolles en algunas de las playas donde estaban gobernando ambos. Y sin embargo, también durante este tiempo de pactos, lo que se ha llegado a acuerdos es para no pactar en aquellos lugares donde estaba Bildu, Vitoria, etc., en algunos municipios, que se ha reflejado. Esa es la imagen de los últimos 15 días. Cuidado, que a la hora de votar, Claro. Lo que está cerca siempre se tiene mucho más en cuenta que lo que ha pasado, ha venido pasando hace 2 o 3 años. Y eso ha sido, digámoslo, la imagen y el escaparate durante estos 15 días. Claro. Y España es plural. España es diversa. Y hay que entender que ciertas personas, o sea, ciertos colectivos, sí. Que ciertos colectivos sintieran miedo, se sintieran amenazados, porque a mí me ha pasado gente que se hubiera quedado en la abstención, incluso podía haber votado a Feijóo en un momento determinado con estas cosas, muy seguramente, decírmelo, han votado finalmente decidiéndose en la última semana al PSOE. Estoy de acuerdo contigo, abundando en que lo que decía al principio, la izquierda y Sánchez en concreto movilizan las pasiones como nadie, lo hacen. Sí. Los miedos, las pasiones, las movilizan como nadie. Feijóo jugó a un discurso mucho más maduro, es decir, yo lo que quiero es que volvamos a tener sentido de Estado. Y cuando le decía en el debate a 2, dice, mire, yo firmo ahora mismo que dejo gobernar al partido que más votos tenga, y se lo pongo encima de la mesa, y si gana usted, yo me abstengo en su investidura. Pero, efectivamente, y si recordamos todos en aquel debate, Sánchez estaba todo el rato diciendo, pero ¿va a pactar usted con Vox? Y que te vote chapote usted lo diría, perdón, yo sí lo decía, es decir, que te vote chapote usted lo diría, es decir, quería asimilar todo el rato a Vox. Y como dice Agustín Martín, los pactos con Vox en el último momento, si mal me pareció quedar el debate que me pareció pueril de patio de colegio previo al pacto, pues ya dejad el pacto para después de las elecciones generales. O dices que no lo hay y lo escenificas después. Es decir, que creo que ha habido algunos errores, efectivamente, que los apreciamos ahora porque antes no les dábamos importancia, porque claro. veíamos tan sobrada la victoria, claro. Por eso decía lo de las cartas vistas y ahora todos especialistas. Pero en cualquiera de los casos, en el debate de pasiones que mueve Sánchez, Vox ha sido la involuntaria pieza imprescindible. Totalmente. Porque hablando de estrategia, además, simplemente para acabar, me pareció la correcta y voy a explicar por qué. ¿La correcta la de quién? La de Feijóo. En el año 2019, o sea, las elecciones se ganan en el centro. Voy a decir por qué. En el año 2019, Ciudadanos y PP, que se disputaron la segunda plaza, sumaron entre los dos más de 10 millones de votos. Ahí es donde... Y es el lugar natural del Partido Popular. A lo que quería ir, el voto que quería que le votara y dónde podía estar su tope de votos. Allí hubo más de 10 millones de votos en aquellas elecciones entre Ciudadanos y Partido Popular, que se repartieron. Y casi 2 millones de Vox en aquel momento, 1.800.000, que luego cambiaron las tornas en esas segundas elecciones de noviembre. ¿Pero qué encontramos? 5 millones de votantes, de gente que votó a Ciudadanos, más de 5 millones que votaron a Partido Popular. ¿Esos 5 millones de ciudadanos han ido a Partido Popular o a Vox? Está claro. Hay otro dato en esa repetición de elecciones, y es que bajó muchísimo la participación. La gente ya estaba harta. ¿Cómo va a pasar ahora si vamos otra vez a elecciones? Porque, ¿y ahora qué? ¿Por qué aquí es imposible
que el Partido Popular que ha ganado las elecciones y el Partido Socialista, que es el segundo que ha ganado, son los dos que más votos tienen. ¿Y por qué es imposible que se pongan de acuerdo, como en Alemania, y gobiernen juntos? Porque lamentablemente no somos Alemania. Sería lo mejor para España. No me cabe sin duda. la menor duda. Y no pueden pensar en Una España legislatura ellos. de transición, de consenso, incluso acometer las grandes reformas constitucionales que de una hacen forma falta. consensuada, es decir, un gran pacto, llámenlo como quieran. Antes fueron los pactos de la Moncloa para el acuerdo constitucional, acordémonos los pactos de Ajuria Enea contra el entorno terrorista, los pactos de Toledo. Ahora estamos en la época de los pactos del Tinel. Ya. Pero ahora es que estamos en otro momento. Donde se marginan a grupos políticos. Que lamentablemente... claro, porque no todo el mundo conoce todos los pactos, Ramón. Claro. Entonces... Pero es que en los pactos del Tinel se demonizaba al Partido Popular. Al Partido Popular, sí, no eran todos contra el Partido Popular. Por eso lo decía ahora, digo, ¿por qué no pactamos con el PSOE? El señor Feijóo estoy seguro que está dispuesto a ello. Yo también. Seguro. Y además sería lo mejor para España. Yo diría para alguien, si esto fuera tu empresa, ¿cómo querrías que se gestionara tu empresa? Pero hay que ver ¿Con dónde viene pasión, Sánchez. con los fachas no, con los rojos no? ¿O lo que tú quieres es poner en orden el mercado, vender tu producto y tener satisfacción de tus clientes? Pero ¿dónde viene el CEO del PSOE, Ramón? Por decirlo, por asimilar a una empresa. Viene que consiguió ser CEO del PSOE, Sí, o sea, sí. secretario general desde la trinchera y diciendo, enfrentándose a aquel PSOE que se abstuvo en la investidura 2015 para que Mariano Rajoy fuera elegido presidente. Él ha forjado su poder dentro del Partido Socialista en base a la oposición frontal al PP y a esa medida que había. Y es que eso es lo que no tiene capacidad. Fíjate que Sánchez es capaz de rectificar absolutamente todo y siempre nos sorprende. O sea, de donde digo otra cosa, pero ahí lo veo más complicado porque él ha forjado su poder dentro del Partido Socialista, aquel momento de la chaqueta, el coche y el no es no, en base a precisamente a una política de trincheras. ¿Y ahora en este qué? aspecto. Nos queda como 5 minutos. Entonces, ¿y ¿Cómo? ahora ¿Qué qué? Yo espero que a España le queden algo más de 5 minutos. Digo nosotros en el programa. A España igual un poco más, no sé cuánto más, ¿eh? Pero estamos en la Como prórroga. sea Puigdemont el que decida, que ya ha dicho que quiere un referéndum vinculante. Es inconstitucional. Ya, pero él lo quiere. Pues Pedro Sánchez se lo dará, aunque sea inconstitucional. Sí, y harán, y como es inconstitucional plantear la ruptura con España, hablarán del derecho de autodeterminación, que es decir, sí, decidiremos nosotros cuando podamos decidir, pero no es que nos vayamos, harán cosas así. Yo temo mucho, y en esto además ahora especulo, voy a decir que cuando se analizan datos electorales se sacan conclusiones que podrán ser acertadas o erróneas, pero tienen un análisis. Esto es pura especulación. Yo lamentablemente creo que no hay ninguna posibilidad de un gobierno de gran coalición, de grosse coalición, que sería lo idóneo para España. En segundo lugar, creo que no cabe un gobierno, que no va a caber un gobierno popular, porque hay una manifiesta incompatibilidad entre Vox y el PNV, y además las próximas elecciones autonómicas, si no estoy equivocado, son las del País Vasco, y ya bastante problema tiene con que, aunque ha tenido más votos el Partido Nacionalista Vasco, Bildu le ha ganado por un escaño. Ha tenido más votos el PNV, y esto daría para otro programa que se podría analizar, y es por Vizcaya, que tiene más población y demás. Pero en tercer lugar, creo que creo que es lo más probable que haya un gobierno del señor Sánchez que durará poco, y durará poco porque el PNV va a estar incómodo precisamente porque se acercan las elecciones vascas dentro de un año, pero se acercan las elecciones vascas y no va a ser cómodo gobernar para el señor Sánchez. Y la última alternativa, que la cuarta, y que creo que también es factible, es que de aquí a 6 meses haya nuevas elecciones. Sí, Navidad o quizás algo más. No, pero estaría bien porque a Sánchez le vendría fenomenal, porque terminaría la presidencia europea, aunque ya está diciendo Europa que vamos a ver, que aquí puede haber mucho bloqueo ahora y muchos problemas, porque no nos olvidemos que el Senado lo controla el Partido Popular y sin duda puede... no puede hacer que las leyes que decida aprobar o se aprueben, pero sí puede demorarlo. Y todo eso son cambios, claro, porque ya sabemos que aprueba el Congreso, va al Senado, allí lo dan 3.000 vueltas, lo devuelven diciendo que no y hay que volver a... Yo compartiendo
las 4 posibilidades que ha puesto ¿Qué creéis que va a Ramón pasar? Cubián. Quito la del pacto, eso sí, nunca Sí, la he sí, contemplado, la de la dicho pacto entre cero los dos grandes posibilidades. partidos, porque no la veo. No, eso es lo puesto Pero porque me gustaría a mí que pasara. no soy, a ver, excesivamente optimista, pero sí creo que hay partido con el PNV. Y me explico. Desde el 2015 las investiduras han sido muy bueno, largas. claro. Me refiero, no olvidemos que hubo en 2015 una primera investidura entre Pedro Sánchez con Albert Rivera, Sí, que no intentó. llegó a ningún, Ojalá, a ningún ojalá puerto. me equivoque, pero creo que eres un optimista. Sí, Ojalá me en equivoque. 2019 Pedro Sánchez repitió las elecciones para no tener un gobierno de coalición y acabó teniendo menos diputados y un gobierno de coalición. En estos momentos vamos a ver PNV. PNV ha hecho la jugada, o sea, PNV no podía decir que sí, no puede dejar su cuello abierto y Claro, dejárselo por a Bildu. supuesto. Pero Pero PNV vamos a ver cómo, y ahí Ramón lo ha dicho, cómo Anda actúan los que- demás, cómo actúa Bildu, cómo actúa tal, Anda que porque PNV le importa mucho cambiar de criterio, como hemos visto. O sea, ahí es a lo que voy, que igual nos vamos, puede por sorprender al favor. final porque a lo mejor al PNV Luego dicen, no por le el bien conviene de la comunidad otro adelanto electoral. ¿Al Y a lo PNV? mejor Claro que no. situar, vamos a ver, como te digo, tengo pocas esperanzas, pero sí creo que hay alguna, porque que el PNV haya dicho ahora mismo que no, para mí no significa sí, pero que eso esto es porque esté dicen cerrado. que con un gobierno con Sí, Vox pero no. esto es Pero es que, ¿tú crees que Vox va a aceptar apoyar a Rajoy sin estar en el gobierno? A Feijóo. A Feijóo. La única- en Si ese quiere caso, desaparecer, la única si no alternativa quiere sería desaparecer. que el PP gobernara solo, porque no podía gobernar ni con PNV ni con Vox. Pero Claro, si no claro. quiere desaparecer Vox, si el PNV Que y si si estuviera estuvieran dispuesto ambos- a. Por eso, si estuviera dispuesto a pactar, a abstenerse, y Vox fuera el elemento que no posibilitara ese cambio, yo creo que le iba a costar electoralmente muchísimo a Vox. Es mi opinión. Sí, pero hace falta ver lo que opinan ellos. Yo creo que a Claro. Vox le va a costar todo electoralmente. Sí, porque Todo. mira, en Castilla y León ha bajado una burrada Vox. Sí. Bueno, pero que por esto ya pasamos, o sea, que aquí ya somos veteranos. En la primera investidura de Aznar, es verdad que muchos teníamos mucho rechazo hacia el PNV y CiU en aquel ahí momento, y estuvo, que sí. salió una de las mejores legislaturas que haya habido en la historia de España. Sí, la mejor. Es que ya me están diciendo que tenemos que terminar ya, o sea, no hablamos nos, dan, demasiado. no nos dan margen para nada. De todas formas, tendréis que volver, ya sabemos que lo han demorado hasta septiembre, no hemos hablado, y ya no nos da tiempo a hablar de ello, pero ya ha dicho Pedro Sánchez, Feijóo ha intentado hablar con Pedro Sánchez y ha querido reunirse con él y le ha dicho que después de que estén contados los votos de los residentes en el extranjero. Voto cera. Sí. Sí, pero para que todo el mundo sepa, porque decimos el voto cera, igual no sabe muy bien por dónde va, que son los españoles residentes fuera de España. Entonces, bueno, pues eso puede cambiar un poquito, en fin, tendréis que volver, ya nos han dicho hasta septiembre. Bueno, pues yo espero que volváis y podamos hacer pues unas, ya no predicciones, ya sabremos algo. Pues si tiene que Dios quiere y nos constituir la invitas, mesa, encantados. vamos, yo estoy encantada, Por mi quedáis parte invitados, también. faltaría Ya más. lo sabes, encantado. Ya, por supuesto, vuestro compromiso no es conmigo, es con nuestros espectadores y ambos espero que estéis aquí y podamos comentar en qué situación estamos, si es que sabemos algo más, que Pues, tampoco sabemos. Comentaremos. Eso seguro. Será un placer. Sí. Gracias a Ramón Cubián y a Agustín Martín por haber estado con nosotros, bueno, pues comentando los resultados electorales. Hasta el próximo día. Ya ni tan siquiera os digo adiós, hasta el próximo día. Hasta entonces. Y ahora ya sí me despido de todos ustedes y lo hago pues como siempre, ya saben, les esperamos aquí porque si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más, un saludo.